Buen día, mi nombre es Laura Andrea Ardila Pino, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad UP. Mi intención investigativa se titula Didáctica de la lectura crítica desde una perspectiva tecnológica en secundaria. Cabe recalcar que la lectura crítica no es un tema moderno, sino que ya viene desde años atrás, pero se mantienen algunas dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje que hacen que nuestros estudiantes, especialmente en el sector en el que se va a enfocar esta investigación, no tengan buenos desempeños en lectura crítica. Bueno, entonces, ¿en qué se basa esta problemática? Precisamente, pues se basa en que algunos maestros siempre han relegado la responsabilidad de la lectura crítica a los docentes del área de lengua castellana. En este caso, pues todos los docentes, independiente del área de desempeño, deberían estar preparados y tener esas habilidades para incluir la lectura crítica y orientar a los estudiantes en este aspecto para abordar distintos textos, ¿sí? También uno de los obstáculos que se puede observar es que muchos de los docentes mantienen estilos de educación tradicional alejados de, por ejemplo, la modernidad y no incluyen, en este caso, las tecnologías, redes sociales, plataformas digitales que permitan motivar al estudiante y pues desarrollar altos niveles de lectura crítica. ¿Sí? Entonces encontramos que hay diversas dificultades que precisamente vamos a abordar en esta investigación. De acuerdo con eso, pues también vemos cómo se necesita que se formen estudiantes críticos para que no solamente tengan un buen desempeño en las pruebas y en el contexto escolar, sino para que sean ciudadanos autónomos, reflexivos, participativos, que puedan expresar sus opiniones argumentadas a partir de diversas tipologías textuales o también frente a situaciones que se presentan en su sociedad, ¿sí? Precisamente, pues esta es la finalidad también de la lectura crítica. Seres pensantes, analíticos y críticos que puedan participar en las decisiones que se toman en esta sociedad. El objetivo de esta investigación es generar constructos sobre la didáctica de la lectura crítica en el nivel de básica secundaria en la institución educativa de la juventud desde una perspectiva tecnológica. Y junto a ello se desglosan tres objetivos específicos que son indagar sobre la didáctica de la lectura crítica en educación básica secundaria desde las perspectivas de los docentes, caracterizar la didáctica de la lectura crítica desde una perspectiva tecnológica en educación básica secundaria y derivar aportes teóricos sobre la didáctica de la lectura crítica desde una mirada tecnológica en educación secundaria en la institución educativa La Juventud. Esta institución se ubica en el municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, acá pues con esta investigación vamos a hacer un referente para futuros investigadores. Esperamos que con los hallazgos y resultados que se puedan obtener podamos también ser referente para muchos investigadores que seguramente tomarán este objeto de estudio en su intención investigativa. En la metodología a utilizar, bueno, vamos a emplear el enfoque cualitativo con el método fenomenológico en vista de que vamos a estudiar un fenómeno a profundidad, lo que es la didáctica de la lectura crítica. Y en cuanto a la práctica, se pretende llegar a desarrollar la lectura crítica en el marco de las TIC. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a revisar, a observar, a investigar sobre la lectura crítica dentro de las aulas, cómo es llevada y cómo se relaciona esta también con las TICs, teniendo en cuenta pues que estamos en la era tecnológica y que podemos enlazar a los estudiantes con las TIC para que sea más motivante el proceso de comprensión lectora.
En el capítulo 2 tenemos diversos antecedentes y de manera resumida lo que ellos arrojan después de su lectura es que precisamente los docentes no utilizamos las tecnologías en clase, a pesar de que se muestra que los estudiantes las manejan muy bien. Nosotros, pues quizá por temor, tiempo, de pronto porque creemos que puede generar desorden, desestabilizar la clase, no las utilizamos, pero algunos estudios nos invitan a eso. También, pues como una forma de dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Para no quedarnos en el estilo de educación tradicional, sino salir un poco de ese encasillamiento. Los fundamentos teóricos. Bueno, en el recorrido diacrónico que se pudo realizar, se observa que la lectura y junto a la escritura han formado parte importante de la era y de la historia del hombre, ¿no? Desde sus inicios, pues, la necesidad de saber comunicarse, pues, ahí mismo le da importancia a la lectura. Al inicio también podíamos ver cómo la lectura era simplemente un proceso de codificación, pero cómo con el pasar de los años pues ha tomado otras perspectivas de manera que ya luego se avanzó a una lectura más literal para finalmente pues hoy por ejemplo que estamos con la lectura crítica, ¿sí? Y asimismo, pues muchas leyes también han ido evolucionando y transformándose de acuerdo pues a la sociedad en torno a la lectura como un eje fundamental en el proceso escolar y para la vida. Bueno, aquí muchos autores pues nos hablan de la lectura crítica, de cómo han sido sus inicios, cómo ha ido transformándose y pues es claro mencionar cómo, por ejemplo, la lectura crítica no solamente hace referencia al contexto escolar o precisamente del aula, sino que trasciende estas paredes, ¿no? Es decir, la lectura crítica es formar también ciudadanos sociales, participantes, autónomos y reflexivos, de acuerdo pues a la lectura que haga el joven de su contexto. No se trata solamente de leer textos en hojas u obras literarias, sino también leer la realidad y el contexto y saberla asumirla para no caer fácilmente en la manipulación, en información engañosa y saber pues a partir de la lectura que hace poder también expresar sus opiniones bien argumentadas. Entonces no es simplemente una lectura de codificación o literal, sino la lectura crítica es más profunda, ¿sí? Aquí pues quiero enfocarme en Casani, que es uno de los sustentos teóricos fundamentales de esa intención investigativa, cuando él nos habla de los tres planos de la comprensión, se refiere a leer las líneas, leer entre líneas y leer detrás de las líneas. Al leer las líneas, pues es el nivel básico de lectura que es el literal. Leer entre líneas ya es poder leer lo implícito, lo que no está allí evidente en el texto y que muchas veces podría ser esa lectura inferencial. Y leer detrás de las líneas, que es allí donde toma relevancia la lectura crítica, es poder conocer la ideología del autor, ¿sí? Conocer la postura del autor también, porque estoy leyendo no solamente lo que está en el texto, sino lo que está detrás u oculto, ¿sí? Es conocer eso también al abordar la lectura de esa manera y es ahí donde precisamente está la diferencia con una lectura simplemente literal. Bueno, en fundamentos legales, Constitución Política de Colombia ya le da derecho a la educación, partiendo desde ese punto de vista, no como un servicio solamente, sino como un derecho fundamental. La ley 115 ya descentraliza la educación y le da autonomía a las escuelas y colegios, ¿sí? Entonces ya cada una es más autónoma en el proceso
de las clases, del proceso de enseñanza y aprendizaje. El plan decenal pues ha tenido sus transformaciones a lo largo de la historia, pero siempre apuntándole a una educación integral, ¿sí? Para formar seres sociales y seres participativos de la vida. Y los lineamientos curriculares ya le dan también relevancia a la lectura como un eje transversal en el proceso educativo. Y por último, en el capítulo 3 se expone la metodología para esta intención investigativa. Claramente, pues es un enfoque cualitativo con paradigma interpretativo y método fenomenológico, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es estudiar a profundidad el fenómeno, en este caso la didáctica de la lectura crítica, ¿sí? En la institución educativa de la juventud. Entonces el escenario es el colegio donde laboro, que se ubica en Bucaramanga, departamento de Santander. Los informantes se han escogido o se piensan escoger 5 docentes y 5 estudiantes del contexto mencionado, es decir, del colegio de básica secundaria, que es el enfoque de esta investigación, para lo cual también estos docentes deben ser o tener como mínimo 4 años de experiencia laboral, asimismo tener el título de maestría. La técnica que se piensa utilizar es la entrevista semiestructurada, ya que nos va pues, a permitir conectar con los informantes y llegar pues, a conocer a profundidad sus opiniones sobre el tema. Y el procesamiento de los hallazgos ya pues se basa en la categorización, la estructuración y la contrastación. Esta investigación pues se va a basar también en 3 etapas: la etapa previa, que es identificar el fenómeno y el contexto; la etapa descriptiva, que es ya definir el instrumento con el que se va a tratar a los informantes y pues aplicarlo, ¿cierto? Y ya hacia el final pues es la etapa estructural, donde se tienen o se van a analizar los resultados, ¿sí? Entonces, en términos generales, pues falta mucho camino por recorrer, pero por medio de estos 3 primeros capítulos ya hay mayor claridad en el proceso investigativo. Entonces, agradecemos su atención. Muchas gracias.